todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo frivolité básico. Vamos a darle un repaso a los picots invertidos, a los anillos falsos y a la cadena en espiral. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a ello. Vamos a ver cómo hacer el picot invertido. Yo le voy a poner una separación de 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora voy a hacer un picot normal. Uno, 2 y 3. El cuarto nudo va a ser, digamos, el comienzo de nuestro picot invertido. Y el cuarto nudo lo vamos a hacer de esta forma. Primera parte y primera parte. Vamos a poner la guía y ahora vamos a hacer el primer nudo, la segunda parte y la segunda parte. Esto contaría como 1. Ahora haremos 1, 2, 3 y 4. Como vais viendo, el picot tiende a ir hacia abajo. Ahora vamos a hacer un picot normal. Uno, 2 y 3, porque el cuarto nos va a servir ya como comienzo para hacer nuestro picot invertido. Sería la primera parte y la primera parte. Pondríamos nuestra guía y ahora haríamos la segunda parte y la segunda parte. Esto contaría como un nudo. Y ahora haríamos 2, 3 y 4. Ahora seguiríamos haciendo un picot normal. 1, 2 y 3. Y ahora el cuarto nudo sería la primera parte y la primera parte. Pondríamos nuestra guía y ahora haríamos la segunda parte y la segunda parte. Este contaría como 1. Ahora haríamos 2, 3 y 4. Haríamos un picot normal y 1, 2, 3 y 4. Esta vez vamos a terminar con 4 porque ya vamos a cerrar nuestro anillo. Más o menos pienso que ha quedado claro. Como veis, los picots tienden a ir hacia adentro. En este caso, pues sería algo meramente decorativo. Bueno, pues aquí tenemos otra utilidad de los picots invertidos.
¿Os acordáis la semana pasada con el caballito de mar? En la parte de aquí de la trompita utilizábamos los picots invertidos. Vamos a recordarlo. Hacíamos 1, 2, 3, 4 y ahora el quinto nudo sería pues la preparación para el picote invertido. Sería la primera parte del nudo y la primera parte del nudo. Pondríamos nuestra guía y ahora a continuación haríamos la segunda parte del nudo y la segunda parte del nudo. Esto contaría como un nudo. Ahora haríamos 2, 3 y 4. Porque el quinto sería la preparación ya para hacer nuestro picot invertido. O sea, que haríamos la primera parte del nudo y la primera parte del nudo. Y ahora a continuación haríamos la segunda parte del nudo y la segunda parte del nudo. Esto contaría como 1 y aquí como teníamos 3, pues haríamos 1, 2 y 3. Y ahora engancharíamos en este picot. Engancharíamos con este hilo de aquí. Y seguiríamos tejiendo. Haríamos a continuación 5 nudos. 1, 2, 3, 4, 5. Hemos hecho 4 y 5. Y ahora engancharíamos en el otro picot. Engancharíamos esta parte de arriba. Y ahora volveríamos a hacer 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces de esta forma, ¿veis? Tendríamos hecha la trompita de nuestro caballito de mar. Esto es otra forma de utilizar los picots invertidos. Algunas de vosotras me habéis preguntado por el anillo falso. Pues bien, el anillo falso no es más que una cadena que al terminarla va enganchada por su base. Simplemente tendríamos que hacerlo de esta forma. ¿Veis? Cogeríamos una lazada con esta parte de aquí y comenzaríamos a trabajar nuestro anillo. O sea, nuestra cadena que engancharíamos y se convertiría en un anillo.
tenemos que agarrar muy bien aquí para que esta lazada no se nos vaya. Le he puesto 12 nudos, yo creo que con esto es suficiente. Ahora simplemente meteríamos la naveta por la lazada y primero tiraríamos de este lado ¿veis? Y luego tiraríamos de la naveta. Y ya tendríamos un anillo. En este caso sería un anillo falso, un anillo hecho con una cadena. Algo más que vamos a tratar hoy es el cordón en espiral o como también se llama el cordón Josefina. Este detalle lo utilizamos también en el tutorial pasado para el caballito de mar. El cordón en espiral no es otra cosa que una cadena con la primera parte o con la segunda parte del nudo. El nudo siempre transferido, pero solamente la primera parte o la segunda parte. Yo estoy utilizando la primera parte. Como veis, podemos obtener un resultado como este al hacer un tramo, pero no pasa nada. Ajustamos bien y le damos forma con las manos. ¿Veis? Y queda perfecto. Y después pues simplemente seguir con la primera parte, la primera parte, la primera parte, así hasta alcanzar el largo que realmente necesitamos. Es un trabajo bastante sencillo y que tiene un resultado bastante bonito. Y para muestras un botón. Aquí tenemos un anillo con los picots invertidos. En la cadena es exactamente lo mismo. Un anillo falso, una cadena en espiral y una cadena que hemos enganchado con picot invertidos. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo tutorial.